En Medellín, Colombia, al noroccidente del país, la corporación C3 denunció que 15 lugares ubicados en el centro del departamento, entre los cuales hay casas, hospedajes, locales, bares y cantinas, son usados por grupos armados al margen de la ley para retener, torturar, juzgar y matar a personas. El hallazgo fue informado por el grupo investigador de la Corporación Centro Consultoría de Conflicto Urbano, el cual encontró que a esos lugares son llevadas personas para ser ejecutadas y que luego sus restos son lanzados a las quebradas o al río Medellín. Los sitios para el desarrollo de estas ejecuciones tienen características especiales: gruesas paredes que amortiguan los gritos, con solares y sótanos ubicadas en un entorno ruidoso. Según la investigación, las casas del terror están especialmente acondicionadas con una técnica ya utilizada por grupos paramilitares y obedecerían a una dinámica de control territorial de los combos delincuenciales y las mal llamadas convivir en la zona céntrica. Lo tenemos ubicado central, ya lo tenemos ubicado. Pero el fenómeno no es del todo desconocido por las autoridades. La alcaldía de Medellín ya desmanteló 2 casas del terror en la zona nororiental y en la comuna 8. Uno de ellos es el conocido como la Granja La Fortaleza, en la comuna 8 de la ciudad. Casualmente hoy estamos iniciando trabajos de recuperación de ese lugar para que se convierta en lugar de convivencia. No obstante, aunque el secretario de Gobierno Jorge Mejía Martínez asegura que todavía no hay casas dedicadas a torturas en el centro, no desconoce la existencia de propiedades que se dedican a otras actividades ilegales. Expendederos de vicio y de microtráfico en la ciudad. Se ha impulsado la expropiación de estos inmuebles, pero los trámites administrativos son sumamente complejos, sumamente dispendiosos. Luis Guillermo Pardo, sociólogo, presidente de la Corporación C3, especialista en resolución de conflictos. Gracias por estar con nosotros desde Medellín, Colombia. Bienvenido. Juan Carlos, buenas tardes a usted, a todos los televidentes de América Latina, de hispanos en Estados Unidos. Luis Guillermo, ¿qué pasa en este momento en Medellín, donde se dice que es la ciudad más avanzada tecnológicamente hablando, pero también es en este momento la más avanzada en cuanto a inseguridad se refiere? Bueno, la verdad, Juan Carlos, usted tuvo la oportunidad de trabajar varios años en la ciudad de Medellín como haciendo reportería, entrevistas, etcétera. Nuestra ciudad es una ciudad muy desigual y según los últimos estudios que miden la desigualdad coeficiente Gini, Medellín es la ciudad con más desigualdad de Colombia. Eso tiene unas implicaciones sobre los sectores más populares, en la cual la delincuencia y la ilegalidad ha sido un objetivo de vida, es una opción de vida, y nuestro conflicto urbano es un conflicto que se ha reciclado. Estamos en la segunda generación del conflicto urbano, después de la primera generación que fue generada por los enfrentamientos entre las bandas y pandillas del servicio de Pablo Escobar de narcotráfico y las milicias populares al servicio de antiguas estructuras guerrilleras o de actuales estructuras guerrilleras. Estamos asistiendo a la segunda generación de esa violencia urbana. La Corporación C3 es una corporación experta en el tema de el análisis e investigación sobre el conflicto, en particular en la ciudad de Medellín. Nosotros hicimos una investigación con un grupo transdisciplinario conformado por sociólogos, antropólogos, pedagogos populares, psicólogos y politólogos. Hicimos una investigación de campo sobre la Comuna 10, el centro de Medellín, o más conocido como La Candelaria, y esa investigación de campo arrojó unos resultados impresionantes, unos hallazgos temáticos en el tema de la violencia, que se volvió cotidiano, pero que el hecho de que sea cotidiana no quiere decir que no inunda dramáticamente la vida diaria de la ciudadanía y de nuestra ciudad. Es el contraste entre la innovación o la gran obra urbanística, el cemento bien trabajado, la manipulación propia de los expertos en marketing, frente a la otra ciudad, la ciudad de la violencia, la ciudad de la desigualdad. Pero, doctor Pardo, la ciudad donde se genera y se recicla un conflicto urbano permanente que tiene un poder territorial. Brevemente, en este caso, la investigación arroja en la comuna número 10, por ejemplo, Juan Carlos, que existen, según nuestra investigación, que duró 1 año, y es una investigación viva, es decir, se mantiene monitoreando sus resultados, de que sigan vigentes, de que estén actualizados.
y arrojó, por ejemplo, que en el centro de Medellín, solo en la Comuna 10, existen 42 convivir aproximadamente, que son los grupos que ejercen un poder territorial ilegal, que ejercen vacunas, ejercen extorsiones, ejercen el control de algún nivel de seguridad y son quienes utilizan en particular estas casas de terror como para reafirmar su, digamos, su mando ilegal, resolver problemas entre ellos, cobrar deudas, y es aterrador Doctor porque Pardo, nuestra investigación... Dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero por razones de tiempo, y brevemente, por favor, está la denuncia, está el hecho, está la desigualdad social que usted habla, diciendo Medellín tal vez una de las ciudades más desiguales, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Pero entonces uno se lleva a preguntar, bueno, es la desigualdad social, pero ¿qué hacer cuando existe esa desigualdad social si por el otro lado puede existir tolerancia, apatía, impunidad o incapacidad para atacar el tema, si es que esos son los casos, o es algo periódico que se tiene que ir tratando con el tiempo? No, yo creo, Juan Carlos, que son todas las anteriores razones que usted ha hablado. Hay desidia, no hay una política clara, no se reconoce el fenómeno. Es que cuando usted no reconoce el fenómeno, el secretario de Gobierno hablaba de 2 casas de terror encontradas anteriormente, son 3 casas de terror que han sido ubicadas, porque le faltó ubicar una en un corregimiento que es San Antonio de Prado. Nosotros detectamos que existen 15 casas de terror, allá se tortura y se hace pues lo que ustedes han narrado al inicio de la crónica. Creo que hay desidia, creo que hay ineficacia, creo que hay corrupción y creo que no se reconoce el fenómeno como tal. Y cuando usted no reconoce el fenómeno, usted intenta maquillar, pero la realidad por encima de ese maquillaje. Hoy, medio los homicidios, por ejemplo, entre enero y febrero de este año con respecto al año pasado, han aumentado 21% aproximadamente. Eso hay que explicarlo, hay que sustentarlo, porque ese aumento, y tiene que ver en particular con un aumento del poder territorial de los ilegales en las comunas, entre ellos la 10, que imponen muros invisibles, que imponen toques de queda, que imponen vacunas, que cometen homicidios y que en últimas ejercen funciones de la autoridad. Uno incluso podría pensar, Juan Carlos, que en Medellín de alguna manera, y creo que en otras ciudades capitales de Colombia, se ha desarrollado un modelo dual de seguridad compartido entre la ilegalidad y la legalidad, desafortunadamente. Luis Guillermo Pardo, sociólogo, presidente de la Corporación C3, especialista en resolución de conflictos, sin duda alguna una denuncia, un caso que obviamente le estaremos haciendo seguimiento en la tarde del fin de semana y obviamente en otras ciudades del continente. Gracias por haber estado con nosotros, feliz tarde. Feliz tarde, Juan Carlos, un abrazo.